¿Tienen alguna pregunta? Bueno, porque yo sí les puedo preguntar que, ¿cuántas cuentas tiene la cuenta individual bajo la ley del Seguro Social? ¿Cuántas cuentas tiene la cuenta individual? A ver, chicos, vamos a ponernos ya. Sí. La suplente de aportaciones Recordemos que quién maneja en lo que es respecto a vivienda, ¿quién lo maneja? Adelante, Diego. El Infonavit. En el Infonavit. Bien, gracias. Habíamos visto también aportaciones voluntarias. En aportaciones voluntarias, y aquí sí hago un señalamiento. Ayer vieron con Juan Carlos, yo creo que varios puntos sobre esto, pero les hago énfasis. En aportaciones voluntarias de parte del Seguro Social, nada más va a haber aportaciones por parte de quién. Por parte de quién hay aportaciones voluntarias. ¿O cómo se hacen las aportaciones voluntarias? A ver, chicos. Pues las aportaciones voluntarias precisamente lo va a aportar ¿quién? El trabajador. El trabajador va, en su momento, puede ahorrar en su cuenta individual y va a recibir ciertos intereses. Entonces, ahí sí no, cuando ustedes vean cuenta individual del ISSSTE, se maneja de forma diferente. Por eso hago énfasis que aquí nada más, lo único que va a recibir va a ser, él va a aportar a su cuenta individual y sí va a recibir ciertos intereses. Hay ciertas consideraciones para poder sacar, para poder, limitaciones, más bien limitaciones, para que el trabajador pueda recurrir a su cuenta individual. O sea, no es, si hay ciertas medidas. ¿Sí? Bien. No hemos hablado tampoco de lo que es la CONSAR. ¿Quién me puede decir la CONSAR? ¿Qué es la CONSAR? ¿Qué es la CONSAR? Adelante, Zaida. Sí, es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Así es. Generalmente la CONSAR, bueno, más bien la CONSAR va a regular tanto al Seguro Social como al ISSSTE en cuanto a cómo se va a manejar precisamente sobre las cuentas individuales, ¿sí? Ella es la que va a hacerse cargo de estar manejando, de estar al pendiente de que se lleven a cabo correctamente todo lo relacionado con lo de las AFORES. Esto más adelante con Juan Carlos lo ven en forma un poco más detallada, pero bueno, nosotros es importante que lo señalemos. Ya tienen a la mano sus indicadores, entonces, si tienen a la mano sus indicadores, me gustaría, por favor, que empezaran a participar por equipo. Con respecto al equipo, vamos a empezar con el equipo. A ver. ¿Qué es? ¿Quién me contesta? Y aquí lo anoto, la participación por equipo.
¿Qué es el SAR 9297? ¿Qué es el SAR 9297? Tienen sus tareas. Adelante, Salvador. Salvador, ¿de qué equipo eres? Del equipo 8. Equipo 8. Ok. Sí, bueno, en la tarea de mi equipo escribimos que el SAR 9297 fue un sistema de ahorro para el retiro en México que estuvo vigente entre mayo del 92 y junio del 97, previo a la creación de las Afores. Durante este periodo las empresas depositaban las aportaciones que hacían para el retiro de los trabajadores en cuentas bancarias. Y hoy en día estos fondos se identifican como SAR 92 en el estado de cuenta de la Afore. Ok, bien, gracias. Gracias. ¿Qué es el otro equipo? Otro equipo que no es el equipo 8. ¿Qué es el salario base de cotización? José Eduardo, adelante. Este es el monto promedio que gana un trabajador al día y se encuentra regulado por la Ley del Seguro Social. Bien, ¿y algo más que me puedas decir? Este debe contemplar los pagos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones de alimentación y habitación, las primas, prestaciones en especie, bonificaciones, comisiones, y por otro lado también excluye los gastos de instrumentos de trabajo, fondos de ahorro, aportaciones adicionales del patrón, cuentas y utilidades, alimentación y habitación, no, despensas, premios por asistencia y puntualidad, y ya. Ya. Ok. Gracias, Eduardo. ¿De qué equipo eres? Equipo 3. Ok, gracias. Bueno, seguimos. Recuerden que el salario base de cotización, por pregunta, posiblemente de examen, que es el salario base de cotización, y puede venir qué es lo que no está contemplado dentro del salario base de cotización. Ya su compañero lo dijo, y ustedes también pueden checar ese punto y ver, por ejemplo, uno de ellos que resalte, se los he mencionado, es el tiempo extra que realiza un trabajador. Se le paga por ese tiempo extra, pero no está contemplado dentro del salario base de cotización, ¿sí? Aunque hoy en día, pues eso de que se paga el tiempo extra, ya no se paga, ¿eh? Eso ya es así como que se dice, pero en los trabajos se les pide a uno que se quede y generalmente no le pagan nada extra. Bien, ¿qué es una UMA? Selene, adelante. Hola, buenos días. Pero, Sí, mi equipo tiene que es una unidad de medida y actualización, que es una referencia económica creada en 2016 para reemplazar el salario mínimo como base para calcular las multas, los impuestos, los trámites gubernamentales y créditos Infonavit en modalidades antiguas, donde se actualiza cada año en enero y no afecta directamente al salario que recibe un trabajador, pero sí pero sí hay cálculos legales y de seguridad social. ok, ¿tienes a la mano cuánto ahorita equivale a una UMA? Ay, no, pero si quiere lo investigo rapidísimo. Bueno, o alguien que lo tenga a la Ujú. mano. Pues, a ver, Misael. Bueno, ¿de qué equipo eres? Perdón, Selene. Del equipo 2. Ok. A ver, Selene, Misael. Misael dijo, ya nos puso en el chat. Misael, ¿de qué equipo eres? Misael, equipo 6. Ok. Equipo 6 dice, a partir del 1 de febrero de 2025, el valor de la UMA es de 113.14 pesos diarios, es decir, 3.439 pesos mensuales, ¿ok? Se creó en 2016. Eso ya Selene nos los había mencionado. Gracias, Misael. Pregunta siguiente, ¿qué es el apartado A y qué es el apartado B? Diego.
Adelante, Diego. Sí, profesora. El apartado A es el marco normativo general que rige las relaciones laborales entre los empleadores y la gran mayoría de los trabajadores. Su ámbito de aplicación es amplio y abarca a obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general todo contrato de trabajo. Y constituye la norma fundamental aplicable a la totalidad del sector privado. Mientras que el apartado B es el que constituye el marco jurídico especial que regula las relaciones laborales entre los poderes de la Unión y sus trabajadores, o sea, todos los trabajadores del Estado. Y pues esa sería como la gran diferencia entre ambos apartados, ¿no? Que unas son las empresas privadas y otras, los patrones son los poderes de la Unión, por así decirlo. Ok, Diego, gracias. ¿De qué equipo eres, perdón? Diego? Equipo 1, por favor. Equipo 1, gracias. A ver, viendo todo esto, a ver, Frida, si quieres mencionar algo más, ¿no? Bueno, ahí va la pregunta. ¿Bajo qué régimen está el Seguro Social? Dentro de estos dos apartados, más bien, ¿dentro de qué apartado está el Seguro Social entonces? Ya viendo las características, ¿está regido por qué apartado? El apartado A. El apartado A. Bien, anótenlo y subrayenlo. Bajo el régimen, bajo el apartado A está regido el Seguro Social y por consiguiente el ISSSTE, ¿por quién está regido? ¿Por qué Misael? Por el apartado B. ¿Ok? Eso ya lo anotaron, ya lo subrayaron. Bien. Continuamos con la tarea. Salarios mínimos. Los salarios mínimos, pues, si ustedes ven, por ejemplo, Juan Carlos les dejó de tarea desde el 2018 hasta el 2025. Ven un incremento sustancial con respecto a cada año, ¿sí? Curiosamente aquí me resalta que el aumento del salario mínimo fue del 16, 15%, 22, 20, 20 y después del 12%. O sea, ha disminuido su aumento y es importante señalar, aquí en 2025 son 278.80. Es el salario mínimo en 2025, 278. ¿Es alto? Bueno, mensualmente, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es lo que tienen mensual? 278 por 30, aproximadamente, ¿cuánto resulta, chicos? ¿Hay alguien que haga la cuenta rápido? Poco menos de 9,000 pesos. Si no, ¿el salario mensual de cuánto sería? A ver, muchachos. 8,340. 8,300. No me fijé, disculpa. Ok, 8,364 aproximadamente, entonces es el salario mínimo. Viendo todos estos puntos, es importante que ustedes lo tengan presente, estos indicadores de cuánto es el salario mínimo, de cuánto es una. No, no pague más. Porque el salario mínimo porque para ciertas cuestiones eh, de algunas cosas, y en lo particular, ahí les va. Dentro de la ley del Seguro Social sí hay topes salariales. Topes salariales, ¿a qué me refiero? Para poder calcular una pensión, sí va a haber ciertos topes salariales. Entonces, es un salario mínimo, eso sí, creo que sí se parten desde eso. Si me equivoco, bueno, mañana lo vemos, pero lo podemos ver con Juan Carlos, pero tengo entendido que es un salario mínimo.
ese es el mínimo, la pensión mínima. Pero anteriormente, dentro de la ley, se establece que el tope máximo son 25 salarios mínimos. Y 25 salarios mínimos, ¿alguien puede hacer la cuenta cuánto sería? Si es 278 pesos diarios por 30 por 12. A ver, sería 83.64 por 12. ¿Por 100,000 25 o 12? Ya no entendí. por 12, perdón. Ah, 100,368. Ese sería el tope salarial, pues no, ¿verdad? Ah, perdón, por 25, disculpen. Sería por el salario mínimo por 25 salarios mínimos. Por 25 salarios mínimos, porque así está establecido en la ley. Por 25 salarios mínimos. 209,100. No, es mucho. Es bastante, ¿no? Vean la ley donde está el salario mínimo. A ver, ahorita de todos modos, permítanme abrir lo de la ley. Este tope es muchísimo. No sé, ustedes, no quiero meterles ruido, no quiero equivocarme. Déjenme, lo veo después, se lo checo. Pero ¿cuál es el tope? Nos quedamos con esto. Es que se considera que se ha movido toda esta parte de lo que es el tope salarial. Si hay un tope salarial, no sé si alguien tenga los artículos de la ley por ahí a la mano que puedan ayudar, porque ahorita yo no lo tengo a la mano. Por ahí hay un artículo. Se los dejo de tarea y lo vemos de todos modos en la siguiente clase. ¿Cuál es el tope o el tope que se considera como máximo, tope mínimo y tope máximo en el Seguro Social, ¿sí? Lo dejamos como tarea. Tarea, pero no para entregar, sino para que lo veamos en la próxima clase. ¿Ok? Bien. ¿Por qué es importante? Porque no todas las personas van a poder, si ganan mucho salario, mucho dinero, que rebasen ese tope salarial de los 25 salarios, porque antes eran 25 salarios mínimos, y el salario mínimo era poco. Entonces, ahorita que se ha aumentado, pues ya se eleva bastante, ¿sí? Entonces, no es acorde con lo que antes se tenía. Y por lo tanto, sí hubo ciertos cambios en cuestiones de la ley, pero no se menciona ahí, sino se mencionan sobre los apartados. A ver, antes de que continuemos, es importante que les señale lo siguiente, para que ustedes ya vayan conociendo la ley. Ustedes dentro de la primera parte, dentro de lo que es la ley, están los artículos, ¿sí? Tienen el artículo 1, 2, 3, hasta no sé cuántos artículos tienen. ¿Cuántos artículos? No sé si alguien tiene a la mano la ley. ¿La tienen? ¿No la tienen? A ver. A ver, muchachos, ¿tienen a la mano la ley? ¿Cuántos artículos son? Ley del IMSS 2025. Ok, ya la tengo a la mano. Bueno, dentro de la ley son 304, 308, 319 artículos, ¿ok? Están los artículos transitorios. Los artículos transitorios son los que en su momento surgieron para complementar varios de los artículos ya escritos, ya que se habían establecido.
son un complemento y están en la parte final de la ley. Esos son los artículos transitorios. Si en algún artículo que ustedes estén leyendo menciona de acuerdo al artículo transitorio, ¿en dónde están? Están en la parte de atrás. Después tenemos, después de los transitorios, vienen precisamente en la parte de atrás de la ley, vienen los cambios a la ley. Los decretos por los cuales se cambian la ley. O sea, unos son los transitorios que vienen como complemento y otros son también los cambios a la ley. No, más bien dentro de los transitorios vienen, disculpen que me haya equivocado. Cuando se creó la ley sí había unos artículos transitorios y después ha habido modificaciones a la ley, ¿sí? Estas modificaciones a la ley vienen en la parte de atrás de la ley, en las últimas hojas, después de que ya está escrita la ley, ¿sí? A lo que voy es a lo siguiente. En el primero, por ejemplo, hay decretos por los cuales se reforma la ley. Y son decretos por los cuales se menciona qué artículos en ese momento hubo cambios en la ley. Por decirles algo, decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada el 21 de diciembre de 1995. Entonces, ahí viene artículo primero, artículo segundo, en donde se establece tal y tal cosa, ¿sí? Vienen la exposición, vienen los artículos con los cuales hubo los cambios a la ley. Pero yo creo que en este caso lo que nos interesa más son los últimos artículos que se modificaron y por qué se modificaron, o en su momento cuáles son los artículos más relevantes, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan de esto, porque muchas veces vienen en la ley que el artículo dice tal cosa, pero por ahí viene y reformado en tal parte, ustedes tienen que ir a la reforma. ¿Y dónde está la reforma? Pues tiene que buscar, porque viene una fecha, por decirles algo ahí, dice artículo reformado el 2012 del 2001. Tienen que buscar dentro del final de la ley dónde están esos artículos, si es que les interesa saber esas modificaciones. Principalmente las modificaciones que nos van a interesar son las últimas relacionadas con los cambios en la ley. Y entonces, ¿dónde vienen? Justo en la parte casi final, ¿sí? Tarea, revisen la ley. Revisen esa parte última de la ley. ¿Cuáles son los artículos transitorios y qué es lo que dicen? No sé si tengan alguna pregunta o duda. No sé si les quedó claro. Pueden preguntar con toda confianza. Bien. Entonces, ya partiendo de esto y partiendo otra vez de su artículo 159, pues vamos a continuar con lo que es la ley del Seguro Social. Créanme, nosotros realmente tratamos de que ustedes vean las dos leyes, que las llevan a conciencia y con el complemento, pero bastante sustancial de lo que Juan Carlos da con sus conocimientos actuales que tiene, porque maneja todas esas partes en su trabajo, que lo más actual, ¿sí? De las dos leyes y lo que se maneja todo relacionado, cuentas individuales, etcétera. Entonces, créanme que sí tienen bases muy, muy fundamentales para lo que es sus otras clases, y los que no han tomado pensiones, pues sí les va a ayudar bastante. Alguna vez mencionaban algunos de sus compañeros que tomaban a la par, tomaban pensiones, estaban tomando pensiones y tomaban seguridad social,
que sería mejor recomendable primero tomar seguridad social y no a la par, que se habían apoyado bastante con lo que nosotros habíamos dado. ¿Ok? Entonces, sí nos vamos a ver detenidamente casi toda la ley, lo más relevante de la ley, no toda la ley, pero lo más relevante sí. Y a ver si ahora, si en este curso sí se podemos hablar más sobre otro tipo eh, de lo que es de sistemas de seguridad social que existen, porque entre ellos también están los de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿sí? Eso sería a grosso modo. Bien, sí es cierto, se me faltó nada más la cobertura. La cobertura. ¿Quién puede hablar sobre las instituciones, las diferentes instituciones de cobertura de la seguridad social? Dentro de la tarea que se quedó, que no sea equipo 8, 3, 2, 6, 1. Equipo 4, por ejemplo, nos podrían hablar, 4, 5. Equipo 4 o 5, nos pueden hablar sobre la cobertura de las diferentes instituciones de seguridad social. Adelante, Donovan, ¿de qué equipo eres? Sí, soy del equipo 5. Ok, gracias, Donovan. Bueno, nosotros lo tenemos por la información recabada de INEGI del 2020 Ajá. y tenemos que el IMSS tiene aproximadamente el 37.5% de la población total, el ISSSTE el 5.69%, el ISSSTE estatal el 0.83%, Pemex, Defensa o Marina un 0.95%, y el Instituto de Salud para el Bienestar un 26.06%. El IMSS Bienestar un 0.76% y también agregamos, aunque sabemos que no son parte de los regímenes de seguridad social, pero es importante saber que las que están en instituciones privadas u otras instituciones son aproximadamente el 3% de la población. Ok, gracias, Donovan. ¿Alguien más que dentro de sus estadísticas que quiera mencionar? Hola. Aunque sean participantes, sí, Gerardo. Adelante. Bueno, yo soy del equipo 10, pero creo que tenemos cosas diferentes. Igual nosotros lo sacamos del INEGI del 2020. Nada más que en el IMSS nosotros tenemos que el porcentaje de la población que tiene IMSS es el 51, el INSABI es el 35.5, el ISSSTE o ISSSTE total es el 8.8, las instituciones privadas forman el 2.8, Pemex 1.3, otras instituciones 1.2 y el IMSS Bienestar el 1.0. Y pues ya no sé si quiera que le dé como que los datos en personas total. No, gracias, Gerardo. ¿Alguien más que maneje otro tipo de estadísticas? Adelante, Ana Karina. Sí, es que creo que la razón por la que está así conformada del más del 51% y así es porque las estadísticas del INEGI las conformaron de la calidad de personas que tienen seguro, que están aseguradas por un régimen de seguro social, porque lo mismo dije, ¿a poco más de la mitad de la población tenía IMSS? Pero ya después cuando revisé el censo, hablaba del total de asegurados y quedaba que a base de los asegurados que eran, ya ni me acuerdo cuántos eran, había un 9, eso sí me acuerdo, y ya de ahí se sacaban que a partir de esos 9, de la cantidad de que había, el 51% tenía IMSS, o sea, los 92 millones de personas, el 51 tenía el IMSS, o sea, no de los 126 millones de habitantes que había en el 2020. Ya. Ok. Ya. ¿Ya vieron entonces cuál es
de cómo analizó Ana Karina la información. Es muy importante que vean esto. Sí es la verdad que con esto, gracias Ana Karina, con eso nos hace una reflexión. No dejarnos llevar luego por las estadísticas, sino tratemos de analizar la información. Parte de lo que siempre hago un recalco dentro de mi curso, dentro de todos los cursos, son de que ustedes al manejar la información, primero validen su información, vean y vean otro tipo de fuentes, la analicen realmente con qué están trabajando y cómo le están trabajando, ¿sí? Para que realmente no haya ese tipo de confusiones. Entonces, lo retomamos. ¿Qué les parece que este punto se me hace interesante que lo retomemos para la siguiente clase? Nada más la cobertura. Que cada equipo o que me den su opinión sobre la cobertura de las instituciones. A lo mejor ya va a ser, ahora sí que lo que acaban de mencionar sus compañeros, pero para que nos quedemos bien con una cifra que ya todos tengamos, ¿sí? Más bien un porcentaje. No nos tratemos de aprender exactamente el 50 millones, punto tanto, sino aproximadamente cuánto cubre el Seguro Social, cuánto el ISSSTE, cuánto esto, cuánto lo otro. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? ¿No? Y ya por de los últimos indicadores que les dejamos, bueno, son muchos, pero en general de una vez vamos a hacerlo. La inflación del 2021 a 2024. Se supone que la inflación ha disminuido, que en 2021 fueron ¿cuántos? 7.36, en 2024 4.21. Eso hago mención de lo siguiente. Es muy importante que ustedes, como futuros ya actuarios, manejen esas estadísticas. ¿Cuál es la inflación? ¿Cuánto fue aproximadamente la inflación del año pasado a diciembre del año pasado? Generalmente se maneja en forma anual a diciembre de cada año. Entonces, para que ustedes tengan un punto de referencia de cómo se va a manejar, por ejemplo, si están manejando finanzas, bases para los cuales ustedes puedan aproximado o se vean cómo está manejándose esas finanzas, ¿sí? Ustedes como futuros actores tienen que manejar esto. ¿Cuál es la población? Por eso se los dejamos de tarea, para que tengan presentes, que sepan cuánto es la población aproximadamente del país, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, ¿sí? Aquí rápidamente no me voy a entretener y si me equivoco, aquí tengo anotado, por ejemplo, la población total del país aproximadamente son en 2025 133 millones, de los cuales 68 millones son mujeres y 65 hombres. Vean que aquí sí hay una diferencia. En porcentajes es el 51 en mujeres y en hombres el 48, 49. Antes nada más era de una décima, ¿sí? En lugar de ser, era casi 50 punto y tantos para mujeres y 49 punto y tantos para hombres. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y eso no lo han mencionado, generalmente no se ha mencionado en las pláticas que se dan, o no quieren mencionarlo, o no se han percatado, pero la esperanza de vida, por ejemplo, también estoy viendo, aquí también sería relevante la esperanza de vida. ¿Cuánto es la esperanza de vida actualmente? Del equipo que no ha participado, ¿cuál es la esperanza de vida?
A ver, muchachos, la esperanza de vida, que son muy importantes. A ver, Luis Ángel, Hola, yo sí soy del 4. del Aquí lo 4. tengo. La esperanza de vida de este año es de 75.7 años, ¿no? No sé, te está preguntando, ¿de Ah, cuánto? sí, es la que tenemos. Sí, 75.7 años. 75.7 Sí. años. Y tienes desglosado hombres y mujeres, ¿cuánto es de hombres y cuánto es de mujeres? Ah, sí. De hombres es 72.6 y mujeres 79. 72.6, 79, ¿así lo tienes? Sí. ¿Qué fuente, cuál es tu fuente? Ah, no sé, déjame ver. Es que esto no lo busqué yo, pero sí, ahorita lo checo. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar, por favor, este punto? Adelante, Gerardo, Yo tengo los mismos datos y la fuente nos había salido que es del INEGI. del INEGI. ¿Tienes los mismos datos? Ujú. Es como una especie de tabulador que tiene. Entonces, 72.6 para hombres y 79 para mujeres. Ujú. 79 para mujeres, 72.6 para hombres y 75.7 general. Ay, fíjense, esta parte también les hago se lo subrayo por lo siguiente. La semana pasada o antepasada una plática en el CIES, en la cual, pues sí, tuve la oportunidad de escucharla, esa plática. Se dieron algunas estadísticas, no quise intervenir, pero eh, el año pasado, antepasado, ahora sí que me tocó revisar una tesis de uno de sus compañeros. Y curiosamente, o sea, a mí la verdad me llamó mucho la atención esa tesis porque era relacionado, lo dirigió una demógrafa y era relacionado con el grado eh, ¿cómo se llama? Déjenme encontrar la palabra de, de violencia que hay en el país. El grado de violencia que hay en el país en los diferentes estados. Entonces manejó él, dentro de su tesis, bastante, se me hizo muy, muy interesante porque yo pues no me había percatado de la violencia ahí. Refleja, si tienen la oportunidad de ver la tesis, seguramente la pueden tener, porque ya se supone que ya están dentro de las tesis. Ven cómo precisamente ha variado la esperanza de vida de las personas. Fíjense, estos indicadores que ustedes me están dando, 72.6 y 79, no coinciden con lo que siempre se ha manejado precisamente ante foros. Generalmente lo que manejan es que son, ok, ese 75.7, 75, pero en hombres es 74, 70, no, 72, 74, no, nada más, pero no tan de 72 y 79. Eso no lo manejan. Y precisamente dentro de la tesis está, lo que habló su compañero, es el que se hizo énfasis ahí, que muchos de los estados de la República hay violencia y por lo tanto la esperanza de vida en hombres pues ha disminuido por esa misma violencia. Se los dejo nada más como reflexión. Se me hizo muy fuerte, porque a veces no nos podemos analizar todo eso, cómo repercute, pero pues sí, y repercutió bastante porque él hizo un análisis de varios años y se vio ahí precisamente esas diferencias. Entonces, vean que sí repercute mucho y lo tenemos que tener también nosotros presente. O sea, es triste y es también muy, muy de alerta, ¿verdad? Muy lamentable. Bien.
la población total del país, bueno, población de 60 años y más, que es lo que ya nos vamos a quedar con esto último. Población de 60 años y más. Población de 60 años y más, ¿quién tiene el dato? Adelante, Ana Karen. Bueno, en mi equipo investigamos de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, siendo el total para el 2025 de un porcentaje de 7.10, que es alrededor de 20 millones, y para hombres era para hombres es 7.10% y para mujeres es 8.7%. Y tengo los datos, permítame. Siendo alrededor de 9 millones para hombres y para mujeres alrededor de 11 millones. ¿Cuál es tu fuente, perdón? Nosotros ocupamos la encuesta, permítame, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, específicamente el segundo trimestre de cada año. Ok, bien, gracias. También aquí les hago la aclaración. Es muy importante que ustedes se fijen bien y empiecen a comparar cifras con respecto a sus diferentes fuentes. Vuelvo otra vez a repetir. Que vean realmente, que valoren cuál es la que tenga más peso, cuál es la que se está manejando. Aunque ya ven que a veces se ha comentado mucho por aquí, ahora sí que aquí entre nos, de que lo del INEGI, que ya está muy amañado, que no sé qué. Pues el tratar de comparar dos tipos de fuente cuando ustedes vean algunos indicadores, porque sí varía. Por ejemplo, aquí tengo dentro de alguno de sus compañeros, tengo otras cifras. Entonces, Ana Karina, sí, adelante. Bueno, mi equipo, que es el equipo 9, nos hicimos base en proyecciones. Porque como al final también no hay población como tal, nos hicimos base en las proyecciones de la CONAPO. Entonces, la CONAPO estimó que para el 2025 iba a haber una población de 17.1 millones de personas de 60 años y más, y eso representaría el 12.8% de la población total del país. Ok. ¿Y mujeres cuánto, más o menos? Bueno, eso no lo, pues No nos lo tienen tenemos. hombres y mujeres. Ajá, porque si mal no recuerdo, porque también lo pusimos como proyección de población para el 2025, era de 133 millones. Ok, no, sí. Era una proyección. Ah, sí, ya te entendí. Bien, fíjense, dentro de los indicadores también, por ejemplo, aquí tengo también de uno de sus compañeros que maneja esa parte, que hay más mujeres, hay menos mujeres, y esto se supone que no, que contradice varios puntos. Dice, población de 60 años y más, mujeres para el 2025, aproximadamente 8 millones, y hombres, 9 millones. Entonces volvemos a toparnos con ¿y dónde está la esperanza de vida? Que se supone que los hombres viven menos que las mujeres, ¿no? Entonces ahí como que habría que analizar ciertos puntos, ciertos casos, y ver entonces, con esto nos quedaríamos con que hay que analizar bien la información de lo que tenemos, de dónde lo tenemos, cómo lo obtenemos, y ver de las diferentes fuentes oficiales que se nos dan como validación. Generalmente es CONAPO, generalmente es INEGI, y no sé qué otra, ustedes de los que me digan de otra fuente. Generalmente son esas dos fuentes, ¿no? Sería interesante que ustedes vean esos puntos a la hora de que ustedes obtienen información. Antes, créanmelo, que eran muy fidedignos
esas fuentes, pero actualmente quién sabe. Quién sabe, porque ya ven lo que les decía yo del INEGI. Por ahí creo, como, o sea, se me queda como ese punto de que a lo mejor pueden estar manejadas hasta cierto punto esas informaciones, ¿no? Lo que dirían alguien, ¿no? Que están maquilladas, ¿no? El Seguro Social maneja estadísticas. Si ustedes se van a la página del IMSS.gov.mx, ustedes van a ver ahí, dentro de esto, antes se manejaba, no sé si todavía tenga el nombre, anuario estadístico. Dentro de ese anuario estadístico, el IMSS maneja mucha información que puede resultar también valiosa sobre, por ejemplo, a los trabajadores. Ya habíamos visto el término de eventual, los trabajadores eventuales de la construcción, del campo, cuántos son los trabajadores que han dejado de su empleo, por ejemplo, la desocupación, ahí lo pueden también ver. Bueno, pueden ustedes meterse a la página, analizar, y en un momento dado les pueden servir como parte de una base para algún estudio. Su información sí es relevante, puesto que, como ya vimos, ocupa el IMSS una población pues bastante grande de población trabajadora, y en lo cual pues ahí representa, por ejemplo, se basa mucho el gobierno para ver la desocupación del país o cuántos han perdido su empleo. Se basan en estadísticas del IMSS. Entonces, ustedes vean, analicen, métanse ya de una vez a ver esta parte para que ustedes conozcan ese algo más. Con esto, bueno, ya nos tomamos toda la clase, pero creo que sí, no sé si ustedes consideren, pero ha sido benéfico, ha sido interesante ver esto, no sé a ustedes qué les parezca. Nos hacen una reflexión sobre todo de cómo se maneja la información y pues el que tengamos cuidado con ella, que antes que utilizar una información hay que validar esa información. Eso es lo que es mi señalamiento. Antes de utilizar una información, sea la que sea, si se puede, porque a veces no se puede, ustedes analicen a grosso modo esa información con lo que tengan. A lo mejor aquí estamos manejando estadísticas en su trabajo, van a manejar otro tipo de estadísticas propias de la empresa, pero si tienen alguna referencia de años anteriores, los invito a que se metan, si es posible que tengan en ese momento también esa información, a que a grosso modo vean las estadísticas. Y si les brinca algo que de repente hubo un cambio, o a la hora de que ustedes estén analizando o realizando ese cálculo, pues ya vean por qué sucedió, ¿no? O qué hay algo, por qué brinca. Si se pueden cuestionar por qué hay ese cambio, esa variante. ¿Me equivoqué en mi cálculo? ¿O qué están tomando en cuenta más o menos? Los invito a que analicen eso, ¿ok? Chicos, nos vemos el viernes, mañana con Juan Carlos. Que tengan un buen día, y yo creo que ya la siguiente clase vamos a ver lo de la siguiente práctica. Recuerden, hoy tienen que entregar la práctica, o ya la entregaron. La práctica, más bien ya fue la fecha de entrega de la práctica 3. Entonces, vamos a continuar con la práctica 4 la próxima clase, 4 y 5. Nos vemos, muchachos, buen día. Cuídense mucho. Buen día. Hasta luego. Gracias. Entonces,